conocimiento sobre el conflicto árabe-israelí, cuestiones de judaísmo, todo tipo de ambientes. Y ahorita, bueno, quiero tratar con ustedes un tema que más o menos van a entender por qué lo voy a tratar yo. Pero la pregunta es, antes de empezar con el tema, y no sé si vieron el tema, aquí le pusimos judío mexicano, judío israelí, pueblo judío, religión judía. Si el Estado de Israel es el Estado judío, el Estado de los judíos, ¿qué sucede ahí? ¿No? Un poco de definición. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes cómo está formado nuestro calendario? Sí. Es algo interesante, pero en el mundo hoy en día tenemos vigentes muchísimos calendarios. Está el calendario gregoriano que utilizamos en la mayoría del mundo occidental, está el calendario musulmán y está por ahí el calendario judío. Por más obvio que se escuche, pero quiero introducir con ustedes un poco de cómo se forma el calendario. Y pues un día es fácil de entender, ¿no? Vamos a suponer que nace uno de nosotros en una isla desierta que no tiene idea de nada y empezamos a observar los fenómenos naturales que tenemos a nuestro alrededor. Si nos quedamos 3, 4 días, empezamos a darnos cuenta, muy sencillo, hay un periodo de luz y un periodo de oscuridad. Día, noche, no sé si le llamáramos día o noche, pero la definición de día es muy clara. Es un fenómeno natural clarísimo. Por otro lado, si nos ponemos a pensar, ¿qué pasa? Está pasando el tiempo y de repente empezamos a ver la luna. La luna es un astro que tiene un fenómeno, también un ciclo. Empieza la luna a crecer, luego empieza a decrecer. Y podemos ver que el ciclo de la luna se va repitiendo, se va repitiendo, se va repitiendo y se va repitiendo. Y luego, después de un año solar, si somos lo suficientemente observadores, nos vamos a dar cuenta que el Sol va viajando, va cambiando su posición y después de 365 días vuelve a estar en el mismo lugar. Entonces tenemos 3 fenómenos que son naturalmente muy entendibles: el día, el mes lunar y el año solar. La semana es muy difícil de descubrir. ¿Okay? La semana es un fenómeno que, en mi opinión, es un fenómeno que sella el hecho de que Dios haya creado el mundo. Que todo el mundo hoy en día tenga una semana de 7 días, sí. No hay ningún fenómeno natural que nos diga que la semana dura 7 días. Y sin embargo vivimos en una semana de 7 días. Pero antes de irme a la cuestión de Dios o no de Dios, estoy hablando de 3 fenómenos sencillos: el día, el mes lunar y el calendario solar, que son 365 días. Si uno hace solito, dice, oye, voy a empezar a hacer mi calendario, supongamos que por accidente decidimos que la semana va a ser de 7 días, que igual no es necesario en este momento para este ejemplo, pero les voy a enseñar un ejemplo interesante. Si yo hago 365 y cuento el ciclo de la luna, yo lo cuento porque ya sé lo que es un día. ¿Cuánto dura el ciclo de la luna? El ciclo de la luna me dura 29 días. Es una cuestión visible. Yo hago 365 entre 29, me sale un número 12.586, Lo primero que hago, porque no se diría esto en la isla desierta, digo, muy sencillo: el sol, yo le voy a poner a mi ciclo solar 12 meses lunares. ¿Estamos de acuerdo? Empiezan a pasar los años y todo mi calendario se empieza a cuatrapear, por decirlo de alguna manera. Y es un fenómeno que sucedió en el mundo. El calendario gregoriano decidió olvidarse de la luna. A mi calendario gregoriano la luna no me importa. Yo me voy únicamente con el sol. Y el calendario del Islam decidió olvidarse del sol. Es únicamente un calendario lunar. No sé si ven la dificultad que existe para coordinar la luna con el sol. Son incoordinables. Hay un grupo de gente que sabe cómo hacerlos coordinar. El pueblo judío sabe cómo hacer coordinar a la luna y el sol. El calendario judío es un calendario lunar y un calendario solar. Es tan importante ese secreto que en la Gemara ese secreto dice que ese secreto no se puede revelar a nadie. ¿Cómo hacer ese calendario? Y esa es la pequeña introducción que les quiero decir. Llevamos, según
existencia millones de años en este mundo y solo hay un grupito de personas que ha logrado tener ese calendario. ¿Cómo hizo lograr tener ese calendario? ¿Quién sabe? Pero eso es con la parte que quiero empezar hoy en día y que veamos cuestiones independientes, cuestiones únicas que tiene el judaísmo que vamos a tratar de ubicar en un mar de significados o en un mar de diccionarios o de conceptos que existen en el mundo y vamos a ver dónde se ubica el judaísmo. Lo primero que les quiero preguntar, ¿todos aquí son mexicanos? ¿Sí? Todos son de nacionalidad mexicana. ¿Y cuál es su ciudadanía? Mexicana. Mexicana. ¿Cuál es la diferencia entre nacionalidad y ciudadanía? ¿Alguien que me la puede decir? La ciudadanía donde vives, la nacionalidad donde naciste, a menos que legalmente te hagas. ¿Quién puede votar en México? ¿Quién es? ¿Perdón? ¿Mi hijo de 5 años puede votar? No, entonces, ¿quién puede votar en México? Seamos más específicos, ayúdenme a ser más específicos. Todo aquel mexicano de nacionalidad mexicana que haya cumplido 18 años. ¿Están de acuerdo? Sí. En México pueden votar todos los ciudadanos mexicanos. ¿Qué es para nuestro país y nuestra constitución? La definición de ciudadanía es muy sencillo. Ciudadano mexicano es todo aquel nacional mexicano que haya cumplido 18 años. La credencial para votar con fotografía que expide el IFE solo se puede entregar a ciudadanos. ¿Cómo se obtiene la nacionalidad mexicana? ¿Perdón? Yo estoy casada con un argentino y el miércoles mi esposo se va a naturalizar. Muy bien. ¿Cómo se vuelve uno mexicano? Hay de 3 sopas. O nacer en México, o naturalizarse mexicano, o tener padres mexicanos. Esas son las personas que pueden recibir la nacionalidad mexicana. ¿Está claro? Clarísimo. Para que vean que no estoy mintiendo, vean el pasaporte, por favor, este es un pasaporte mexicano. Dice aquí nacionalidad mexicana. Está clarísimo. ¿Alguien de ustedes se ha ido a Estados Unidos? Están en el avión y les dan una hoja blanca. Sí. Porque tienen que llenar porque tenemos visa. En esa hoja blanca, cuando ponen mexicana, ¿qué dice? Hay dos, dice nacionalidad y también ciudadanía. Dice ciudadanía. No traje la impresión, pero dice ciudadanía. Citizenship. Entonces, si yo pongo eso sobre mi hijo de 5 años, estoy mintiendo. Porque mi hijo no tiene la ciudadanía mexicana. No sé si están de acuerdo conmigo. Mi hijo no tiene la ciudadanía mexicana. Mi hijo tiene la nacionalidad mexicana. Pero la ciudadanía mexicana la va a adquirir hasta que cumpla 18 años. Cada que entramos nosotros a Estados Unidos y llenamos la firma por un menor de edad, estamos mintiendo. O supongamos... Perfecto, pero quiero que vayan entendiendo por dónde va la plática, porque voy a empezar con términos un poquito complicados que nos van a hacer cuestionarnos la identidad propia de cada uno de nosotros. Lo que quiero dar claro es que el concepto de ciudadanía para los Estados Unidos es diferente al concepto de ciudadanía de México. Eso seguro. Cuando el agente de migración de Estados Unidos ve que yo en ciudadanía, cuando esté mexicano para mi hijo menor de edad, la persona no está entendiendo que ciudadanía para México es todo aquel mexicano que tiene 18 años. Entonces esa es la primera diferencia que quiero que entendamos en cuestión de ciudadanía y nacionalidad de México. Sí. Perdón, sí. Pero listo, yo creo que Estados Unidos sabe los términos que nosotros manejamos, ¿o no? No nos hace diferencia en este momento, seguramente lo sabe y no les importa, porque cuando uno entra a su país, uno se atiene a las reglas del país al que es. Entonces no hace diferencia, no tenemos ningún delito, ni somos mentirosos, ni nada, estamos contestando de acuerdo a lo que nos está preguntando. Sí. Voy al siguiente tema, entendiendo la diferencia entre nacionalidad y ciudadanía. Hace muchísimos años había un judío de barba larga y no era religioso. Es algo muy interesante. No es la imagen del judío religioso que vemos en la calle, pero es un judío de barba larga que se llamaba Herzl. ¿Y por qué quiero aclarar el término? Porque no tiene nada de religioso. En el año 1897 decide Herzl por un proceso que
que él vivió en su vida, que los judíos tenemos un problema. Y el problema para solucionar, lo que tenemos que hacer para solucionar el problema judío es tener un Estado. Y el señor Herzl escribió un libro. Su libro, si lo buscamos, tal vez lo tengan ahí en la venta de Gandhi abajo. En México se llama El Estado Judío. Pero si voy a Israel y me meto en una tienda Stelmatsky, o como se llame, el libro se llama Medinat Yehudim, que en español eso querría decir el Estado de los judíos. Hay una diferencia enorme decir el Estado judío o el Estado de los judíos. Y ahorita vamos a llegar a ese tema. Pero Herzl se para y dice, señores, hace un congreso nacional sionista, dice, los judíos nos merecemos un país. Y dijo, yo tengo que convencer al mundo de que los judíos nos merecemos un país, y ese es el sionismo de Herzl, el sionismo político. Y el Señor decide su acción a partir de ese momento, es ir a convencer a todos los líderes del mundo para que acepten la idea de que los judíos nos merecemos un país, sea Estado judío o Estado de los judíos. Pero hay alguien que tiene que convencer primero. A los judíos. ¿Yo por qué necesito un país? Yo soy mexicano. ¿Por qué yo necesito un país? Les pregunto a ustedes, yo soy mexicano de religión judía. Herzl está loco. Hasta hoy en día hay grupos religiosos que consideran a Herzl un loco. El Estado judío va a llegar hasta que venga el Mashiach judío. Herzl, ¿cómo te atreves tú? Ahora, Herzl, la tarea que tiene Herzl es convencer al mundo de que existe el pueblo judío. Es un problema y es un reto. ¿Qué es el pueblo judío? Hace muchísimos años había un señor que se llamaba Moshe. Moshe decidió sacar al pueblo de Israel de Egipto. La pregunta es, antes de que existiera Moshe, ¿los judíos ya habían recibido su religión? ¿Los judíos qué? ¿Ya habían recibido su religión? Ya éramos religiosos, ya teníamos reglas judías, ya sabíamos qué no comer, respetar Shabbat, no respetar Shabbat. Nada. ¿Dónde se recibe la religión judía? En el monte Sinai. Es más, no, lo que les quiero decir es, piensen que les estoy preguntando a un religioso. La religión judía se recibe en el monte Sinai. ¿Quién recibe la religión judía? Todo el pueblo. Esto es algo muy complicado. Si entendemos esto, vamos a entender el problema que tenemos los judíos en el mundo. Para que exista la religión judía, tiene que haber pueblo judío. A fuerzas. Así está formado, y si alguna vez no se lo habían cuestionado, les voy a hacer una pregunta. ¿Puede existir un católico judío? O es católico o es judío. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Puede existir un mexicano católico? Un mexicano judío, un mexicano musulmán, un mexicano lo que sea así. ¿Están de acuerdo? Pero un judío que dice, yo no creo en Dios, yo no soy religioso y me echo mis tacos y no tiene nada que ver Dios conmigo, ¿ese puede ser católico? No, está muy complicado el asunto. Lo que les quiero decir es, vamos a tratar de ir entendiendo la situación. Pero la única religión que pertenece a un pueblo en general es la religión judía. Para ser judío de religión judía, tienes que pertenecer al pueblo judío. Ejemplo, un judío tiene que rezar según la religión judía 3 veces al día. Para rezar 3 veces al día necesita rezar por lo menos en un grupo de 10 judíos. Si un rabino que podrá decir José Pérez está loco, se puede ser judío solito, no. Necesita 9 para que con él sumen 10 y le contesten amén. Si no, eso no sirve para nada. ¿Está claro cómo está el asunto? La religión judía tiene gran cantidad de leyes civiles que no tiene ninguna otra religión. Y por eso empecé con el calendario. Ninguna otra religión tiene gran cantidad de leyes civiles como la tiene. Por eso hoy en día, y durante muchos años en la historia, podemos ir judíos
judíos sin ser religiosos. Interesante, pero se puede ser judío sin ser religiosos. Y la misma religión lo reconoce. Para los religiosos judíos, los que no son religiosos, hay que rescatarlos. Hay que hacerlos religiosos, pero se puede ser judío sin ser religioso judío. Entonces, sí. Como que niegan la existencia de. O sea, nos dicen como que somos. Ok. Una cosa es, permítanme, una cosa es importantísimo que se lo diga. Una cosa es que critique yo la forma de ser de alguien, y otra cosa es que no lo considere parte. Pero es que, perdón, hay los que no nos aceptan, o sea. Permítanme. Tú quieres estar judío, pero en realidad yo no te acepto tu judaísmo. Eso, pero te acepto como judío. Ahí voy a llegar a eso, voy a llegar a la definición religiosa del judaísmo. No he llegado a eso, aquí lo tengo en hebreo. Vamos a entender para la religión judía quién es judío. Definir quién es mexicano claramente, creo que no hay dudas. Sí. Ahorita para la religión judía voy a definir quién es judío. Permítame tantito, hay muchos que han definido el judaísmo. Si no respondo la pregunta al final. No es pregunta, sí. es una afirmación. Tiene una plática privada y no todo. Sí.